en desastres naturales, sino también en temas de salud. Es fundamental preocuparnos de esto desde temprana edad y es lo que buscamos cada lunes dedicado a estas temáticas en el Matinal Siempre Juntos. Y queremos saludar precisamente a la nutricionista Catherine Gaete, que nos va a comentar un poquito respecto a lo necesario para las personas con cirrosis, pero lo fundamental para prevenir esta enfermedad. Catherine, un gusto que nos acompañe. Un gusto para mí estar aquí con ustedes. Sí, partimos entonces justamente con esa primera conversación que tenemos que tener y que tiene directa relación con la prevención a través de alimentos que realmente pueden servirnos para nutrir nuestra vida familiar, ¿verdad? Partir por eso, pero una alimentación consciente que nos hace comprender que las frutas, las verduras y que un obviamente trabajo ordenado de nutrición puede ayudar incluso a prevenir enfermedades como la cirrosis. Sí, exacto. Lo que pasa es que hay patologías o daños en el hígado que nos pueden llevar finalmente a esta cirrosis, que ya es un daño irreversible, que ya es la etapa final del daño hepático. Ahora, ¿cómo cuidamos nuestro hígado? Primero, y muy importante, es que evitemos todas estas sustancias que son hepatotóxicas, ¿ya? Estas sustancias que dañan el hígado. De repente el consumo excesivo de alcohol, ¿cierto? Porque el alcohol se metaboliza a nivel del hígado, ¿ya? Entonces ahí tenemos que regular un poquito la cantidad. También evitar el consumo de sal excesivo también, porque eso hace que la presión arterial en esta arteria que irriga el hígado se aumente, y al aumentar dificulta las funciones propias del hígado, ¿ya? Por lo tanto, también disminuir el consumo de sal para evitar que la presión sanguínea se eleve, ¿ya? También dentro de las otras alternativas encontramos el uso de probióticos también, tener una microbiota intestinal sana, porque cuando tenemos una microbiota intestinal que está alterada, que esto puede deberse a distintos mecanismos, a enfermedades, recurrencia de infecciones, el uso excesivo de antibióticos, ¿cierto? Que de repente por cualquier cosa vamos y tomamos un antibiótico. El estado nutricional también, si es que hay exceso de peso o muy bajo peso, también esto altera la microbiota intestinal. Y esta microbiota intestinal, cuando está desequilibrada y tenemos más bacterias dañinas que beneficiosas, estas bacterias producen sustancias que son hepatotóxicas, o sea, producen toxinas para el hígado. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el consumo de probióticos, ¿cierto? O alimentos fermentados que también son ricos en probióticos. Hacer que estas bacterias buenas crezcan y que disminuyan la producción de estas sustancias patógenas para el hígado, ¿ya? De estas sustancias nocivas, ¿ya? Logrando este equilibrio. O sea, queremos más bacterias buenas que nos entreguen beneficio y protección, ¿cierto? Y disminuir la producción de estas sustancias tóxicas que dañan el hígado. ¿Alimentos como que podríamos encontrar para que nos generen con los probióticos? Tenemos los fermentados como el chucrut, por ejemplo. Venden también unos fermentados en frasquitos que no son de betarraga, por ejemplo, ¿sí? Que son de otros vegetales fermentados. Todos los fermentados son muy ricos en probióticos. El yogur de pajaritos o el kéfir, que también es un producto muy rico también en probióticos y en hongos, levaduras, ¿cierto? Tiene una mezcla ahí de bacterias bien beneficiosas o de una población ahí bien benéfica para nuestro intestino. También el yogur, ya, pero el yogur que contenga probióticos, porque el yogur básico, el yogur batido, el yogur simple, en general no tiene una cantidad tan alta de bacterias y en realidad la cantidad que le aplican es baja, que es para hacer el yogur. Ya, pero si encontramos de estos yogur con adición de probióticos extra, mejor, porque va a tener una cantidad más segura. También estos probióticos que venden en botellitas, ¿cierto? Que se consumen una vez al día. Es que se consumen una vez al día, exacto. Esos probióticos también son bien buenos, ¿ya? Siempre y cuando se mantengan las cadenas de frío, ¿cierto? Porque tienen un montón de requisitos más que cumplir. Y obviamente la suplementación en cápsula también es mucho más segura, porque me aseguro que estoy entregando una dosis de tanto para el intestino. ¿Cuál es el conducto regular para, obviamente, tratar a los pacientes tanto compensados como los pacientes críticos en base a la cirrosis? ¿Cómo vendría siendo la alimentación para una línea o para la otra? Ya. En el caso de los pacientes que están compensados, porque la cirrosis hepática, ¿cierto?, tiene dos etapas, la compensada y la descompensada. Así es. El tratamiento nutricional se basa más que en revertir, porque en realidad ya es una etapa final, ya es mejorar y asegurar la calidad de vida, ¿cierto?, para que la calidad de vida sea mucho más largo o el estimado de vida sea mucho más largo. En las fases compensadas, ¿cierto?, se estima que este estimado de vida puede ser de 12 años incluso, en cambio en las etapas descompensadas ya eso disminuye un montón, ¿ya? En ese caso, los pacientes con daño hepático tienen necesidades
energéticas aumentadas, o sea, sus requerimientos de energía son muy altos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hígado está todo alterado, entonces los procesos metabólicos en el cuerpo se encuentran alterados y por lo mismo el cuerpo necesita más energía para poder cumplir las necesidades básicas. ¿Ya? Es muy común que los pacientes se desnutran en este proceso, ¿ya? Porque es una enfermedad muy catabólica, o sea... Es que afecta otros órganos también. Otros órganos, entonces se pierde mucha masa muscular también, existe una retención de líquidos también, porque el hígado no logra detoxificar o depurar el cuerpo. Ya, por lo tanto, las necesidades son altas. Ahora, ¿qué nos tenemos que fijar en estos pacientes? En que su ingesta proteica sea adecuada, ¿ya? Quizá no o sea, igual tiene requerimientos altos, ¿ya? Pero que no sea demasiado excesiva la ingesta proteica, sino que sea equilibrado, ¿ya? Y aquí tenemos dos tipos de aminoácidos que son esenciales. Tenemos los aminoácidos ramificados, ¿ya? Y los aminoácidos aromáticos. ¿Qué es lo que pasa? En la enfermedad del hígado, existe una alteración en la producción de estos ácidos grasos, o sea, de estos aminoácidos. Estoy hablando de aminoácidos de proteína. Ya. Entonces hay una alteración aquí en estas proteínas, o sea, hay una mayor cantidad de aminoácidos aromáticos y una menor cantidad de aminoácidos ramificados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los pacientes? Suplementarlos con aminoácidos ramificados, ya que son los BCAA, que los venden en un tarrito, sí, ¿cierto? Que se utilizan mucho en los deportistas para la recuperación del músculo, ¿cierto? Evitar la fatiga muscular, mejorar el rendimiento. Ya, para los pacientes con enfermedad hepática o cirrosis hepática son muy útiles. Porque ¿qué pasa en este desequilibrio? Estos aminoácidos aromáticos se parecen mucho a algunos neurotransmisores. Entonces, estos llegan al cerebro y producen todos estos síntomas de la encefalopatía hepática, ¿ya? En donde hay alteraciones en la conducta, alucinaciones, ¿ya? Y alteraciones más psicológicas en la fase final de la cirrosis. Por lo tanto, para evitar esto hay que entregarle al cuerpo aminoácidos ramificados. ¿Para qué? Para que la producción, claro, se equilibre ahí entre los aminoácidos aromáticos y los ramificados. En especial si es en la última colación en la noche, o sea, en la última colación, su batido con los BCAA, ¿cierto? Ahí, la prote en la noche, ¿cierto? Eso ayuda un montón para prevenir que este paciente que está compensado vaya progresando hacia una etapa más descompensada, ya con una encefalopatía que es mucho más grave, ¿ya? Eso con respecto a las proteínas. Los ácidos grasos también se encuentran alterados porque es el hígado el encargado de producir estas sales biliares, ¿cierto?, que son necesarias para emulsionar los ácidos grasos y que estos ácidos grasos sean finalmente absorbidos, digeridos y metabolizados, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Como está alterada esta producción de ácidos grasos, ¿cierto?, de las sales biliares y todo, hay una ineficiencia en la absorción, ¿cierto?, en la utilización de estos ácidos grasos. ¿Qué es lo que tenemos que privilegiar en estos casos? Son los ácidos grasos de cadena media, ¿ya? Porque los de cadena larga no se logran absorber, ¿cierto? Porque necesitan del hígado sí o sí para poder metabolizarse. En cambio, los triglicéridos de cadena media o los ácidos grasos de cadena media pasan directamente a la circulación, no necesitan del hígado. ¿Y esos serían? Esos serían el aceite de coco, el aceite de palma y los ácidos grasos de la leche, ¿ya? Como la grasa láctea. ¿Ya? Eso tiene triglicéridos de cadena media. Entonces, en estos pacientes también priorizar o agregar dentro de la alimentación diaria este tipo de aceites para lograr que ellos puedan absorber bien, ¿cierto? Y se mantengan con un estado nutricional adecuado. O sea, si vamos a cocinar, podríamos optar por aceite de coco. Exacto, sí. Sí, en estos pacientes sí. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, del omega 3 y de algunas cosas que pueden fortalecer también el sistema de las personas con problemas como esto? ¿Qué pasa con el uso de los pescados, los mariscos? ¿Qué tan importante se hace una nutrición balanceada, por ejemplo, en este aspecto para las personas con problemas con cirrosis? Sí, también tenemos que entregarlos, ¿ya? Independiente de que los omega 3 lamentablemente son de cadena larga, entonces sí necesitan del hígado, ¿cierto?, para poder absorberse. Entonces también es necesario consumirlo en altas cantidades para que al menos una cantidad de ese ácido graso, claro, llegue y cumpla la función. Ya si lo sacamos, obviamente no vamos a tener el beneficio por ningún lado de estos ácidos grasos. Ya entonces tenemos que suplementarlo aparte, en una cantidad mucho más alta. Sí, respecto también a lo que ocurre. La doctora nos indicaba que no hay síntomas en sí de la cirrosis hasta que ya estamos en una época avanzada de la enfermedad, pero yo he escuchado a muchas personas sanas, doy el mismo ejemplo que con la doctora, fiestas patrias,
Ya, la nutricionista nos dice una empanadita, se comieron 10 empanadas fritas, Claro. el exceso también de bebida alcohólica y al otro día amanecí con una punta en el lado derecho, abajo, como que me duele el hígado. ¿Ya? ¿Qué pasa con esos alimentos que de repente uno come, sobre todo frituras, y dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una incomodidad. ¿Cómo puedo ayudar a mi cuerpo? Claramente no A comer en este exceso. hígado, sí. Claro, para cuidar a nuestro hígado. ¿Cómo? Esos alimentos que hay que evitar sí o sí, ya nos ha indicado el alcohol y todo lo que significa con eso, pero ¿qué alimentos podemos ayudar para que se purifique más, para que trabaje de buena forma y no lo carguemos en exceso? Sí, pobrecito nuestro hígado. Hace harto trabajo y es el único ahí encargado de limpiar todo. Bueno, junto con los riñones también, ¿cierto? Limpian todo este cuerpo y nosotros de repente como que lo maltratamos ahí un poquito. Abusamos Su de huevito su frito. buena voluntad. Sí. Su a lo pobre. Claro, las papas fritas, el la huevo sopa y frito. pilla. Sí, en este caso es clave limitar un poco el consumo de esos alimentos, ya equilibrarlo, o sea, no tiene nada de malo. Una vez a la semana ya me como ahí mis papitas fritas, ¿cierto? Mi empanadita, etcétera, ya, pero que esto no sea tampoco algo recurrente, ya ojalá una vez a la semana o una vez cada 15 días, ya si tampoco es eliminar el alimento 100%, pero sí tratar de disminuir la ingesta, ya, o equilibrarlo en realidad, si todo esto es la clave de la salud es el equilibrio entre todos los grupos de alimentos. Sí, generar ese equilibrio, no la primera semana en que obviamente detectamos esta enfermedad, sino que sea constante en el tiempo también, que ¿no? sea algo habitual, porque lo que cuenta es lo que nosotros hacemos la mayor parte del tiempo. Sí. Si la mayor parte del tiempo ya, por ejemplo, yo ahora digo ya me voy a empezar a cuidar, etcétera, doy 1 o 2 semanas, pero después vuelvo a mi Exacto. habitualidad, es como... En realidad, ese cuidado que yo tuve en esas 2 semanas no es significativo versus a todo lo que yo hago la mayor parte del tiempo. Tenemos que tratar de revertir esto, es decir, que nuestra alimentación balanceada sea la mayor parte del tiempo y que tengamos en esto, de repente, nuestro hay gustitos por aquí, por allá. Sí, porque marzo parto a la dieta, marzo voy a cuidarme, vamos a comer más ensalada, nos vamos a suplementar. Tú señalabas, por ejemplo, probióticos, omega 3, ¿qué suplementos se recomiendan para prevenir o para ayudar también a nuestro hígado, pensando en esta vida ajetreada, donde, claro, no comemos como quisiéramos en muchos casos porque gusta el tiempo para cocinar, ya pasé a comprarme ahí algo a la rápida, entre ir a buscar a los niños y todo? ¿Cómo podemos ayudarnos y dentro de lo que no nos genere complicaciones? Porque de repente uno ve, y sobre todo en este último tiempo donde TikTok, Instagram y Facebook abundan videos de que no, tienes que consumir esto, que esto te va a ayudar, y finalmente uno va a la farmacia, compra y bueno, quizás no era lo que yo necesitaba. Exacto. En este caso es importante el consumo de antioxidantes, ¿cierto? Los antioxidantes siempre nos van a ayudar ahí con los procesos metabólicos, nos va a ayudar a que tengamos una mejor salud, mejor bienestar, le va a entregar las vitaminas también que necesita este pobre hígado para poder funcionar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos todo lo que son las frutas, verduras, fibra, ya que nos va a ayudar a que este hígado se mantenga saludable. Ya, el consumo de vegetales, ojalá 2 veces en el día, su ensalada en el almuerzo, después en la tarde, acompañando la 11, otra porción de vegetales, frutas, tratemos de comer todos los días frutas, ¿cierto? Para aportar estas vitaminas que son necesarias para que el hígado esté feliz y contento y pueda trabajar, ¿ya? También, esto también va muy asociado con el consumo de los probióticos, ¿cierto? Para mantener esta microbiota intestinal, el consumo de alimentos integrales, por ejemplo, arroz integral, fideo integral, la avena que sea integral, ¿ya? Porque eso también va a ayudar a que estas bacterias beneficiosas crezcan y disminuya la producción de estas sustancias que son tóxicas para el hígado, ¿ya? También el consumo de agua también es muy importante, ¿ya? Porque mantenernos bien hidratados hace que la circulación a través del hígado, porque el hígado pasa toda la sangre, ahí hay arterias y venas muy importantes que pasan por el hígado porque necesita todo ser limpiado en el hígado. ¿Ya? Entonces esto ayuda a que esta sangre, ¿cierto?, pueda fluir con mayor facilidad, ¿cierto? Que el cuerpo no le cueste el hacer el proceso de detoxificar. ¿Por qué? Porque esta sangre se vuelve mucho más espesa, ¿cierto? Está mucho más cargada de sustancias tóxicas. Entonces a través del agua y la correcta hidratación, esta sangre fluye con mayor facilidad. Entonces le facilitamos el trabajo a nuestro hígado y nuestro hígado maravillosamente puede limpiar todo lo que tiene que limpiar. Sí, socialmente
Hablamos de la vida sana por lo general lunes, martes, miércoles, jueves. Y ya el viernes siempre está el concepto de llegó el fin de semana. Así que nos permitimos todo viernes, sábado y domingo. ¿Qué pasa con esa compensación? Porque serían solamente 4 días de cuidado y después viernes, sábado, domingo. En general tendemos a desordenarnos un poco. ¿Cuál es la importancia de esa nutrición? Ojalá que sea consciente durante toda la semana y no perder de vista que tenemos que tener ese tipo de alimentación y sobre todo las personas que tienen cirrosis. Exacto, sí, porque en la cirrosis el daño ya es grande. Entonces, cualquier alteración en la forma de comer, en los horarios también de comidas, porque también hay que entregarle sus 3 comidas al día, sus colaciones entre medios, porque tienen necesidades nutricionales altas, ¿cierto? Su colación con proteína en la noche para evitar este daño, ¿cierto?, en el hígado. Entonces, cualquier desajuste que nosotros tengamos, aumentamos el riesgo de que este daño en el hígado vaya incrementándose, ¿cierto? Además también del desarrollo de estas encefalopatías, ¿cierto? Estas alteraciones en las conductas, ¿ya? Y también para las personas que no tienen daño hepático, también si esto lo hacemos demasiado recurrente, ¿cierto? Viernes, sábado y domingo de desorden, ¿ya? También esto va a provocar que el día lunes, martes, miércoles el cuerpo está tratando de limpiar, o sea, el hígado está lunes, martes, miércoles en su periodo de descanso, tratando de desorganizar, así de organizar todo, de desintoxicar todo, ¿ya? Entonces, tratemos de equilibrarlo. Por ejemplo, si vamos a tener un fin de semana, ok, no hay ningún problema, ¿ya? Pero dediquemos un día, el sábado, y al sábado nos vamos a juntar con las amigas, ¿cierto? Ahí vamos a comer. Durante el día nos organizamos para comer adecuado, liviano, porque yo sé que en la noche voy a salir a comer y ahí voy a comer todos estos alimentos que tienen quizás una carga más alta de grasita, ¿cierto? Que tienen más sodio, ¿cierto? Que quizás no van a ser tan amigables con el hígado, pero que cumplen una función de compartir y una función social que es muy bonita también, ¿ya? Pero tratemos de equilibrar durante el día, ¿ya? Entonces, durante el día comemos saludable, comemos nuestras frutas, nuestros vegetales, ¿cierto? Nuestros carbohidratos integrales y vamos equilibrando durante el día porque yo sé que en la noche vamos a tener ahí una junta, una salida romántica, lo que sea, ¿ya? Una salida con amigos. Y el picoteo también cambiarlo por cosas más saludables, también el hummus. Hay muchas alternativas saludables, esos bastoncitos de vegetales con salsitas de yogur o con hummus, también estos chips de vegetales también que venden. Que también frutos secos también, sí. Entonces hay hartas alternativas, sus frutitas picadas, mientras las presentemos bien bonitas, se ve pero maravilloso. A mí me pasa cuando yo hago las tablitas, cuando invito a algunas amigas a la casa, hago tablitas, las frutillas, las uvas y que esas cuestiones, nadie las pesca, lamentablemente. Sí. Como que, sí, de verdad, como que todavía no tenemos internalizado que el picoteo tiene que algo dulce. Como que ya la papa, la ramita, no sé, el quesito, el queso, los jamones y todas esas cosas, como que típico. Primero que sea, las frutitas y queda... Claro, pero no, consumamos todo, sí. Claro. Sí, el cuerpo necesita ahí el balance, siempre pensar en el balance, ya me como esto, ya pero también me voy a comer la frutilla del picoteo. Y dentro de lo que es la prevención también, nuestros niños, niñas, crear obviamente la conciencia para tener todo ese trabajo interno de la mejor manera preparado para un desafío de la entrada al colegio y todo, lo hablábamos la semana pasada. Nutrición consciente, nutrición que tenga relación con lo menos dulces posibles en la semana, ¿verdad? Exacto. Poder preparar sus órganos para, obviamente, bienvenir el paso del tiempo. Claro, y sus órganos están en pleno desarrollo, o sea, ese hígado todavía se está formando, ya todo su cuerpo todavía está en etapa de formación. Exacto. Y el cuerpo se va a formar a partir de lo que uno le entregue también al niño, ¿ya? O sea, el cuerpo no puede formarse a partir de cosas saludables si nosotros no consumimos cosas saludables, o sea, tenemos que ser conscientes de eso. Ya después, cuando ya superamos cierta edad, ya el cuerpo deja de crecer, entonces ya está formado con lo que está. Claro. Ya está listo. Pero cuando tenemos un niño, ya el niño va a formar su cuerpo con lo que nosotros le demos. Entonces, si le damos alimentos saludables, va a formar un hígado fuerte, ¿cierto? Va a formar un hígado que pueda hacer los procesos de desintoxicación. Si nosotros, a diferencia de ese niño, ofrecemos muchos alimentos procesados, con una cantidad de ingredientes gigantes, ¿cierto? Exacto. Además, con una cantidad de sodio súper alta. Entonces, estamos haciendo que ese hígado se forme a partir de sustancias que no son beneficiosas, que no va a poder hacer su función. Yo he visto, por ejemplo, muchos niños que les damos de estas bebidas rehidratantes, las Gatorade, las Powerade, ya, bueno, por nombrar algunas, que son estas bebidas con un alto contenido de sodio, ¿cierto? Un alto contenido de carbohidratos,
ya, en donde también le estamos dando una carga de azúcar y una carga de sodio a un niño, si esas bebidas están hechas para deportistas de alto rendimiento, o sea, ni siquiera un adulto normal debería tomar. Y ahora las botellas cada vez vienen más grandes, ya no vienen de 250, vienen de 1 litro, Sí, como claro. que uno no encuentra más chicas. Y yo los he visto caminando con su botellón de bebida rehidratante, ¿cierto? Y felices tomándosela, ¿cierto? Porque se acostumbraron a ese sabor, lo encuentran súper rico. Pero tiene una carga de glucosa y una carga de sodio que es altísima. Entonces el hígado, para poder sacar todo eso y para poder limpiar un hígado pequeño que no está preparado para esa carga, es un riesgo. Sí. Para finalizar, ¿probióticos a los niños se recomienda también? Sí, ¿O desde qué edad se totalmente. puede...? Desde el nacimiento se pueden entregar los probióticos. Existen probióticos en gotitas que son para bebés, mira. ¿cierto? Existen también en formatos comprimidos masticables también para los niños más chiquititos, de entre los 2 años, 6 años, ¿cierto? Que no pueden tragar las cápsulas. Están en microcápsulas, en soluciones en polvo. Hay muchas alternativas. Hay variedad. Así que se pueden dar desde el inicio, desde que nace el bebé, se le pueden entregar probióticos. Te agradecemos esta oportunidad de nuevamente seguir hablando de esta nutrición que necesitamos para enfrentar este año 2024, sobre todo las personas que padecen problemas como cirrosis. Vamos a seguir muy atentamente estos días lunes porque sabemos que es importante prestar conversaciones como esta para que la gente pueda ir comprendiendo cómo hacer y cómo evolucionar la nutrición en sus vidas. Sí, totalmente. Muchas gracias por la invitación.